entonces a revisar la pauta. Vamos a seguridad informática. Y revisemos lo que es la evaluación 2. Ya. Jóvenes, para que avancemos. La evaluación número 2 ya está activa, está en el aula, y corresponde ya también a la segunda unidad. Ya nosotros estamos dejando de ver un poco lo que son los riesgos o ver lo que son las amenazas que hay dentro de los datos de una organización, sino que nosotros empezamos a ver ya cómo mitigar esto, ¿cierto? Cómo empezar a defenderlo de cierta forma. Hemos hecho varios laboratorios esta última semana, entendiendo con qué tecnología nosotros podíamos, no en realidad eliminar completamente una vulnerabilidad, pero sí por lo menos ver que esos riesgos sean mínimos. ¿Ya? Por eso están los sniffers, por eso está la seguridad de acceso remoto, los sistemas de autenticación, para eso está la estenografía, ¿cierto? El robustecer contraseña y todo un concepto de cosas. Y para esta evaluación nosotros también empezamos a dar recomendaciones, ¿ya? Como nosotros estamos trabajando en un caso de una empresa hipotética, que en realidad existe en realidad, pero no es el nombre real que le queremos dar, pero sí de ahora ya empezamos a darle recomendaciones. Y esas recomendaciones se pueden traducir en políticas, ¿ya? Así que este laboratorio o esta evaluación se trata de las políticas que deberíamos empezar a pensar en esta empresa, dándonos cuenta de todos los errores y falencias que tiene, ¿ya? Todavía no damos solución, recuerden que después damos la solución ya concreta, por la tercera unidad, estamos nosotros dando las políticas. Y esas políticas son más o menos reglas o normas que deberían existir, y si no existen hay que crearlas. Y si una empresa quiere tener políticas, nos podemos regir bajo ciertos estándares o normas que ya existen, ¿ya? Entonces vamos a revisar la evaluación, está acá, está activa, evaluación 2, y les dejé algunos archivos para que trabajemos y los veamos cuáles son los recomendados. Esta evaluación, si bien se activa el jueves, aparece como publicado el jueves, sí. Yo les quise dar con más tiempo para que la empecemos a trabajar, ¿cierto? Esta semana completa, ¿ya? Se entrega hasta el día 18, hasta el próximo jueves, entonces hay más de una semana para poder hacerla. La idea es que si la tienen antes, ojalá de que el viernes la tengan lista publicada, ¿ya? Y así empezamos a avanzar en la unidad 3 con otros talleres, ¿ya? Entonces todo esto queda al avance que ustedes vayan haciendo. Lo pueden trabajar grupal, como lo hicimos la vez anterior, suben el trabajo con la nota para los dos. Y bueno, el formato ya lo conocemos, así que no lo vamos a revisar. Vamos a ver las instrucciones y luego vamos a ver un ejemplo de políticas de seguridad y luego un kit de concientización. ¿Qué es un kit de concientización? Unas pequeñas políticas que se pueden aplicar para el caso, ¿ya? Para que las tengamos como marco de ejemplo. Políticas de hardware, de software, de herramientas, y que nosotros podríamos decir que eso funcionaría quizás para el caso que queremos proponer, ¿ya? Vamos a revisar primero las instrucciones, ¿ya? de esta evaluación. Esta problemática, ¿cierto?, que estamos trabajando nosotros es sobre la empresa JetBlack. Sí. Y en esta ocasión empezamos a ver ya las dos unidades. Recuerden que en la unidad 1 nosotros descubríamos las falencias, en la unidad 2 empezamos a ver las vulnerabilidades, cómo mitigarlas, cómo frenarlas, y por lo tanto esas vulnerabilidades pueden ser corregidas con políticas. O sea, cuando yo encuentro un error, yo puedo decir, hágalo de esta forma, que es lo mejor, lo más adecuado. No te estoy dando la solución, ¿cierto? Pero es como el consejo de lo que puedes hacer para evitar, ¿ya? No te estoy dando así como la pócima mágica y con esto se acaba. Eso viene más adelante, cuando te hago el estudio de la tercera parte, la auditoría. Ahora te estoy diciendo, esto podría servirte para evitar lo que te está pasando, ¿ya? Cuando usted va al médico y el médico le dice, ¿sabe qué? Usted posiblemente llegó por un dolor de cabeza y estas son las posibles causas por qué te duele la cabeza, y si te tomas uno de estos medicamentos, se te puede aliviar, ¿cierto? Claro. Pero no te estoy diciendo que lo que tienes tú es un cáncer, ni es un aneurisma, ni un derrame. O sea, te estoy diciendo que con esto te alivia. Ahora, el resultado de decirte lo que tú tienes es un aneurisma, un cáncer o algo más complicado, requiere los estudios. Y ahí te doy la solución y el tratamiento para ello, que sería la fase siguiente. Nosotros no estamos dando la solución, ¿cierto? Estamos hablando de cómo resolver y cómo podrías evitar en cierta forma o mitigar, que significa acotar las vulnerabilidades, ¿ya?, que puedas tener. Entonces, para nosotros, JetBlack no tiene nada de políticas, nada, y lo que queremos darle nosotros es crear políticas para las distintas áreas que tiene esta empresa. 5 políticas a desarrollar o crear para el área de desarrollo. ¿Qué políticas podría tener el área de desarrollo de esta empresa? 5 políticas para el área de sistemas operativos y hardware. 5 políticas para los usuarios finales, para las personas, y 5 políticas para el área de gestión administrativa.
generar un par de políticas para que puedan ser aplicadas o miradas y que puedan evitar los problemas que surgían antes, ¿ya? Ahora, no todas las políticas, chiquillos, son para todos los usuarios. Cuando hablamos de políticas, por ejemplo, podríamos decir una política de contraseñas, usemos este tipo de contraseñas, es una política que es transversal. Por ejemplo, si nosotros en esta empresa le decimos, ¿sabe qué? Independientemente que usted sea el gerente, o sea el informático, o esté en el área de contabilidad, las políticas de contraseña les recomendamos que sean por lo menos de 5, 6 caracteres o 8 caracteres y use alfanuméricos como valores. Esa política la podría usar el gerente, sí, y la podría usar el último administrativo contratado, sí. O sea, todos podrían usar esas políticas. Esas políticas son generales, pero hay políticas que son como específicas para ciertas áreas. ¿Ya? Por ejemplo, una política para el departamento de contabilidad que sus respaldos de todos sus proyectos tienen que ser guardados en una carpeta privada, por ejemplo. Es una política que es para ellos, no es para toda la organización. Entonces, hay políticas que son abiertas para todo el mundo, hay políticas que son específicas, hay políticas que son como bien definidas para áreas de la empresa. ¿Ya? Por ejemplo, aquí nosotros tenemos políticas en INACAP que son de contraseña. Todos tenemos las mismas políticas, independientemente si usted es docente, estudiante, rector o lo que sea, tiene la misma política, que la contraseña se está cambiando cada ciertos meses, ¿cierto? Vence cada ciertos meses y hay que renovarla y no usar una política anterior. Es una política de ciberseguridad y es transversal. Pero, por ejemplo, una política específica sería para, por ejemplo, para los docentes del área, no sé, de mecánica, que tienen que usar software que son comprados. Las políticas que las contraseñas de esos software tienen que usar cuentas con contraseñas genéricas para ellos. ¿Ya? Por ejemplo, esa sería una política como para el área de mecánica y no para el área de administración, ni gastronomía, ni para el área de, por ejemplo, de finanzas, es para ellos. Entonces hay políticas que son para ciertos grupos y hay políticas que son para todos, ¿cierto? Para todos. ¿Ya? Entonces aquí nosotros hablamos de políticas que son como para ciertas áreas definidas, ¿sí? Muy específicas. Pero hay unas que son para todos, por ejemplo las de políticas de usuarios finales se repetirían para todos los grupos. Hay políticas que van a estar presentes en todos. ¿Ya? ¿Qué más tenemos que hacer? Cuando nosotros empezamos a armar políticas, a ver, una política, para que entiendan ustedes, es una regla o una norma que debe cumplirse. ¿Qué pasa cuando tú no cumples una norma? ¿Qué pasa cuando te saltas un disco válido? Una multa, una sanción, ¿cierto? Por lo tanto, las políticas tienen que tener sanciones también, ¿ya? Esas sanciones pueden ser de todo tipo. Una política, por ejemplo, quebrantada en una empresa, por ejemplo, no sé, no usaste la contraseña correcta y estás poniendo una contraseña que no corresponde al estándar. Más que una sanción que te vayan a despedir por ello, quizás te van a decir, ¿sabe qué? Usted no está muy capacitado para generar o crear su contraseña, lo invitamos a un curso de 8 horas para que, ¿cierto?, de ciberseguridad, para que se interiorice. ¿Ya? O le damos unas pequeñas charlas, ¿cierto?, para que estén al tanto de cómo sería lo ideal. Capacitación, podríamos decirlo. Pero, por ejemplo, una política que dice que los equipos de la empresa deben usarse dentro de la organización y no sacarse al exterior. Y alguien que se lleva el equipo para la casa, él está quebrantando una política de seguridad porque se llevó el computador de la empresa para la casa, y por tanto eso ya no es tan leve como no saber hacer una contraseña. Eso ya es más grave, ¿cierto? Sí. Y quizás podría ser una carta de amonestación. Y usted sabe que en la empresa, cuando tú juntas 3 cartas de amonestaciones, pueden ser causarle despido. Ahora, veamos algo más grave. Supongamos lo que pasó con un alumno hace un año atrás que generó spam y phishing para toda la INACAP. Sí, entonces eso fue más grave y lo que terminó siendo no castigo o sanción fue la desvinculación de la institución, o sea, lo echaron de la carrera, por ejemplo. Entonces, te digo que todos los niveles de responsabilidades van de acuerdo a los tipos o sanciones van de acuerdo a los tipos de políticas, ¿ya? Políticas leves, sanciones leves, menos grave, hasta gravísimo, igual que la ley del tránsito, ¿cierto? Claro. Si tú, por ejemplo, te saltas un disco par y atropellas a alguien y lo matas, ya es grave, y te quitan la licencia y más cosas más allá. Pero, por ejemplo, no sé, pues te estacionaste en un lugar y había justo un candejón amarillo y justo con tu rueda estuviste en un lugar no habilitado. O sea, es leve, no es tan grave. ¿Ya? Se entiende que hay diferentes tipos de sanciones. Claro. ¿Ya? Sí. Haga lo mismo. Entonces, cuando uno genera propuestas de políticas, también debe decir qué sanción podría tener. ¿Ya? ¿Qué tipo de sanción? Leve, grave, alta. O sea, no te podría despedir porque la contraseña que
estás creando una mala política de contraseña, te vamos a echar por eso, no, pero una capacitación sería lo adecuado. Ahora, es distinto, por ejemplo, alguien que hace vandalismo interno y corta cables, se roba hardware, esa política ya la está quebrantando hace rato, entonces eso es despido directo, ¿cierto? Claro. ¿Ya? A ver, ¿qué otra cosa hay que hacer? Hay que definir algunos planes de contingencia y continuidad operativa. ¿A qué se refiere esto? Recuerden que no estamos dando una solución así exacta, sino, por ejemplo, ¿qué recomendarías con respecto a la continuidad operativa? O planes de contingencia de respaldo. Claro, son solamente Consejos, por ejemplo. Continuidad operativa se entiende que no debe parar de funcionar el sistema informático. Una continuidad operativa, por ejemplo, sería, se recomienda que la empresa tenga UPS, tenga generadores eléctricos para evitar cortes que afecten el buen funcionamiento de la red, por ejemplo. Y una política de una continuidad operativa. Y un plan de contingencia de los datos. Tener respaldos, por ejemplo, programados que se hagan a cierto tiempo, respaldo de la nube, ¿ya? Pero no está dando la solución así exacta, estamos mencionando. ¿Ya? Eso es lo que se refiere a continuidad operativa. Entonces, claro, la primera parte, chicos, los perfiles, responsables y sanciones. Sí. ¿Qué es lo que podrías tú tener? No como castigo, es que castigo suena fea la palabra. Sanción, amonestación, ¿cierto? ¿Quién es responsable? O sea, ¿para quiénes? ¿Y a qué perfil iría, por ejemplo? ¿Qué planes de contingencia y continuidad operativa se recomendarían para tu empresa? Para trabajar 24/7 y evitar tener fallas o pérdidas de datos. Y lo que siempre se menciona en los data centers, llegar a la regla de los 5.9, el 99.999 uptime. ¿Cierto? Eso se refiere a la continuidad operativa. De hecho, en la infraestructura lo mencionamos eso, que los data centers se clasifican por su continuidad operativa y pérdida de datos. Amazon, por ejemplo, eBay y estas plataformas de data centers gigantescas en el mundo trabajan con políticas de continuidad operativa de la regla de los 5.9. 99.99% de funcionamiento de la red. No falla nunca. Claro. Pero hay una tolerancia que no falla, ¿cierto? Y así empiezan a bajar. Crear material de concientización para usuarios finales, es decir, recomendar cómo escribir esa política, podría ser un video, un tríptico, o sea, cómo yo le haría llegar a la persona una política de la mejor forma. De hecho, por eso yo le mostré hace unos días acá el video del profesor Salomón, que es como, es una política, está mostrándote política, pero de una forma bien graciosa que te queda, te graba, eso es lo mejor. Mira, yo tengo una siguiente organización. Llevar a gente a capacitación y tenerlo en una charla de ciberseguridad y hablarle de las políticas, de contraseña. Te doy por hecho que de 10 personas que estén, una te va a tomar atención y el resto está en otras cosas. Y aunque lo lleves a 10 charlas iguales, siempre va a estar con el mismo problema. De hecho, el ransomware que ha hecho estragos este último tiempo, aunque le hayan hecho capacitación a las personas de que no haga clic aquí, no descargue correos que no correspondan, no use el correo institucional para que no le capturen sus datos futuros, igual lo hacen, ¿ya? Entonces, empieza por ese punto. Yo prefiero hacer cosas como que marquen la diferencia o que te queden en la mente rápidamente, como esa charla del profesor Salomón, que él se está dedicando a eso, entre paréntesis. Él ya no hace su personaje, ¿cierto?, en televisión, sino que hace charlas de coaching. Anda haciendo charlas en empresas sobre ciberseguridad. Y a la gente le queda grabado, ¿cierto? Por ejemplo, yo estuve viendo hace un tiempo atrás que por mucho que te hablen de los accidentes de tránsito, la gente igual conduce a alta velocidad, se salta los discos pares y tiene malas políticas de conducción. Pero por ejemplo, si le muestras una campaña donde hay un accidente, un cuerpo destrozado, yo lo vi una vez en carretera, les marca más, ¿cierto? Tenencia carretera para el cerca de Temuco, tenían afuera un automóvil todo destrozado, con sangre, un coche de bebé, entonces la gente mira, oye, un accidente grave, y ahí bajan la velocidad solito, se empiezan recién a lo que se denomina en una política de shock, hacerte caer, así como algo grave para que tú recién te tomes el peso. Es una buena forma. Planificación del procedimiento de actualización. ¿Cuándo recomendarías, por ejemplo, hacer actualizaciones de sistemas, por ejemplo, también de SIGLE? Lo más adecuado, tanto los sistemas operativos, parches y antivirus. ¿Ya? Y procedimiento de cómo usted montaría esto en la empresa. Se refiere a procedimientos de publicación y divulgación. ¿Qué le mandaría? ¿Tú crees que la gente le mandes un correo y lo lee? ¿O le mandas un tríptico de ciberseguridad y lo lee? No. ¿Pero qué pasa si le mando el video del profesor Salomón? ¿Cierto? ¿Lo ves? Ahí está. Entonces, ¿cómo tú lo harías llegar a eso? Estos son temas claros, chicos.
ciberseguridad y luego un kit de política hecha para que ustedes vean que quizás de esas se pueden meter en estos grupos. Las pueden tomar las mismas y las pueden empezar a ordenar. ¿Okay? Cuando tengan esta idea, listo, estas políticas, ¿cierto? Estos planes de contingencia, estos perfiles, estas cosas, la analizan, la meten en el informe, ¿cierto? Y las presentan, ¿cierto? En el informe como trabajo. ¿Vale? Okay. Revisemos los ejemplos de políticas primero. Ejemplos de políticas. ¿Ya? En el archivo que está ahí. Y luego nos vamos al kit de políticas que se pueden aplicar. Cuando se hace una política, ya esto pensando así como desarrollado con detalle, las políticas tienen tiempo de vida y tienen grupos de personas que trabajan en ello. Y por eso se van viendo versiones. Igual cuando ustedes suben código a GitHub, que hay un control de versiones, donde un compañero trabajó una parte, la editora modificó, le hizo una actualización. Esto también tiene que ser visado y revisado varias veces para decir, ¿sabes que esta política que estamos haciendo es adecuada para el contexto de esta empresa? ¿Ya? Yo no puedo poner políticas que no tienen nada que ver de lo que se trata el recuerdo de la información de la organización. O sea, tiene que ser también acorde. ¿Ya? Por lo tanto, fíjense cómo se fueron creando estas políticas. Este es un documento donde tiene que ser revisado, quién lo elaboró, por ejemplo, lo elaboró el jefe de ciberseguridad de la empresa X, fue revisado por un auditor externo, por el encargado de ciberseguridad, y fue aprobado por... ¿Quién lo aprobó? Este rol generalmente se llama el CISO, es el encargado de ciberseguridad de una organización. Es el rol más alto en el cual tú puedes postular o optar a un cargo de ciberseguridad. Y se llama el gerente de ciberseguridad, el CISO. De hecho, si buscamos información, aparece por ahí, se menciona harto en los capítulos o los materiales de los CISO. ¿Ustedes se acuerdan? CISO, ciberseguridad. ¿Qué es CISO? CISO, ciberseguridad. Que es la sigla de Chief Information Security Officer, ¿ya? El máximo responsable de ciberseguridad de una organización. Entonces, él es que está a cargo de todo estos grupos de ciberseguridad, del grupo que está a cargo de desarrollo de ciberseguridad, de base de datos, de hardware, de redes, ¿ya? Y él es que le ha visto bueno la política, por él pasa. Ahora, hablando de este cargo, es cargo mejor remunerado también dentro de estos roles. O sea, y para poder llegar a ser un CISO, no sé si recuerdan hace unas clases atrás, vimos las certificaciones de la industria, ¿sí? Que se pedían. Y hay que tener cierto grado de certificaciones y con eso tú puedes optar a un cargo de ser un CISO. El empleo público, a mí me gusta mucho eso, que en Chile se está implementando mucho esto. Si tú entras en empleo público, hay muchas ofertas laborales de CISO. ¿Ya? 4 millones, 6 millones de pesos a remuneración bruta. Búsquenlo, empleo público. Oficial de ciberseguridad. Y ahí te das cuenta que ese rol se está viendo, por lo menos en Chile, se está tomando el peso, el organismo público de lo que debe ser. Ya. En empleo público lo pueden encontrar. Ya. Por ejemplo, mira, había un cargo encargado de red de ciberseguridad. Esto es el cargo, ni siquiera el CISO, es el encargado de infraestructura y ciberseguridad, que es parte de lo que hace el CISO, o es un cargo que está a cargo del CISO en realidad. Y fíjate que las rentas igual son buenas para el mercado. ¿Ya? Y te están pidiendo que de repente las certificaciones de la industria. Ahora, si tú buscas, por ejemplo, en plataformas, no solamente en empleos públicos, busca en Indeed, en Laborum, busca por cargos CISO, oficial de ciberseguridad, te vas a encontrar hartos puestos. Vamos a buscarlos por acá. Bancos, por ejemplo, ¿ya? Empresas de toda área, desde el área agrícola, de las finanzas, ¿ya? Todos están buscando CISOs. Banco por ejemplo, está buscando. Y ahí están. ¿Qué le pide? ¿Qué certificaciones? Ahí están. Y conocer normativas,
Por lo tanto, estas normativas y estándares que estamos viendo acá son las políticas Claro. que se manejan con esos estándares internacionales. Las normas ISO 27001 son las normas de ciberseguridad. Entonces, cuando yo quiero crear una norma de ciberseguridad para una empresa, yo me baso en qué? En esto. ¿Ya? Y por ello tengo que tener, ¿cierto? En este caso, conocimiento y entre ellos ser, por lo menos, certificaciones de la industria como el CISO. ¿Ya? Así que si tú buscas, como digo, hay harto pega para los ingenieros de ciberseguridad. Y especialmente para los CISO, para los oficiales de ciberseguridad. Entonces, este rol sería esa persona, el que aprobaría o le daría el visto bueno a esa política creada. Entonces, alguien la elabora, alguien la revisa y él le da el visto bueno. Y así van, pues. Entonces, cuando tú estás creando una política, va teniendo versiones. Comienza siempre con la versión 0. ¿Saben qué? Agreguemos quizás esto no es lo más adecuado, mejoremos y le vas poniendo fechas y modificaciones hasta llegar al documento final. La revisión 1, la revisión 2, la revisión 3. ¿Ya? Es un control de versiones. Aquí hay un documento, ¿cierto?, que lo entendemos un poco más manual, pero esto sería lo mismo que tú haces con Vista, control de versiones hasta encontrar la versión última de tu proyecto. Wow. ¿Ya? Y ahí está. Por ejemplo, creas la política y después le dices para qué ámbito apunta. Por ejemplo, es una política que se hace para una política general de seguridad para toda la organización, una de correo electrónico puede ser, de uso de internet, de activos fijos, de uso de datos, etc. O sea, tienes que clasificarla para qué ámbito va a ser. ¿Ya? ¿Qué política es? ¿Para qué ámbito va a ser? Lo mismo que explicamos, rol y responsabilidades y sanciones, ¿cierto? O sea, no solamente esta es la política, hay que explicar todo esto también. Ahora, para el trabajo de ustedes no es necesario, ¿cierto? ¿Qué van a hacer ahora para el informe? Es mencionarla solamente, pero para que tengan claro cómo se hace el documento final. Eso me vendría más adelante. Claro, cuando tú tienes que crear y documentar políticas por empresa, ¿ya? Que es el trabajo de auditoría y del CISO. Ahora, esto se paga por hora, un CISO, por ejemplo, que trabaja como asesor, la hora de trabajo se cobra en unidad tributaria mensual, en UTM. Así que piensen ustedes que trabajar como asesor de ciberseguridad también es bueno, porque es remunerado. ¿Ya? Una UTM por hora de trabajo. ¿Ya? Entonces, después, ¿qué hace? El marco general de las políticas. Mira, aquí te dice de qué son, para qué apuntan. Y luego, esa política se cierra. O sea, este sería un documento de creación de una política, así ya formal. ¿Ya? Por lo tanto, yo no puedo decir esta política la creé, es que ¿quién la creó? ¿Quién la revisó? ¿Quién le dio el visto bueno? ¿De qué se trata? ¿Cuáles son las sanciones? ¿Bajo qué estándar se hizo? ¿Ya? ¿Y cuánto tiempo va a durar? Eso es importante cuando se habla de la actualización de las políticas. Hoy día tú haces una política y esa política no va a ser para 10 años, puede ser para un año o 2 años más, ¿ya? Porque quizás, por ejemplo, imagínate las políticas que se crearon en el año 2003, cuando nos hablaba de redes sociales, nos hablaba de grooming, nos hablaba de internet, ¿cierto? Hoy día, como ve, las plataformas que hoy día como TikTok, Instagram y todo eso no existían. Entonces, esas políticas de esos años se crearon y en Chile no se actualizaron. Entonces, hay políticas que quizás todos los años tienen que tener modificaciones y adaptaciones con las nuevas tendencias. ¿Ya? Hay políticas que son bases, pero hay políticas que con el tiempo tienen que ir cambiando. Hoy día, con la inteligencia artificial, las políticas tienen que ser cambiadas casi todos los meses. ¿Ya? Porque ¿cómo hoy día te asegura que, no sé, como se está haciendo cracking mediante fuerza bruta de contraseña, mediante inteligencia artificial? ¿Quién te lo podría decir? Que no es un humano que está tratando de reventar tus claves. ¿Ya? O que un humano te manda un spam. O un bot te manda un spam. Entonces, ahí tienes que empezar a cambiar las políticas. Los heurísticas de los antivirus funcionan de esa forma, que se van alimentando de todo, recopilando todos estos cambios de vulnerabilidades que van ocurriendo en el tiempo y por lo tanto tienen que ir adaptándose a ellas y así un antivirus va trabajando de esa forma. De lo contrario, tú no puedes usar un antivirus sin actualizarse porque lo que hace actualizarse es entender cómo van cambiando las vulnerabilidades del malware cada día, cómo va mutando y de acuerdo a ello se va adaptando. Para nosotros los antivirus fueron los primeros proyectos que trabajaron con la inteligencia artificial. Los antivirus son inteligencia artificial. Porque tienen que ir adaptándose a cómo va entrando una nueva amenaza. Y adaptándose a sí mismo, ¿ya? Mutándose a sí mismo. Vamos a ver ahora, después que vimos ese ejemplo de política y el documento final, los kits de concientización, que estos son aplicables para el caso de ustedes y hay varios de ellos que pueden ser usados.
Veamos primero. Aquí, por ejemplo, este kit, ¿cierto? Aquí te habla de algo súper claro y al grano. Mira, utiliza siempre los recursos que la empresa ha puesto a tu disposición para el almacenamiento para evitar utilizar dispositivos personales o soportes con los que no se haga copia o carezcan de medidas de seguridad adecuadas. ¿Esta política es como personalizada para cualquier usuario de la empresa? ¿O es pensada como en un grupo de usuarios de una empresa? ¿O es pensado para todos? Eso no va a ser para todo porque dice que tienen que evitar los dispositivos personales y todas esas cosas. Es una política que esta sería planteada para todos los usuarios de una empresa. Evitar llevar tus propios teléfonos, evitar llevar tu computadora o cosas que las conecte a la red. Es importante que no se haga. Por eso habla de soportes de almacenamiento que no son los tuyos. Un soporte de almacenamiento externo que tú traigas un disco duro, por ejemplo, ya infectado, te infecta tu red. ¿Ya? Por eso dice, utiliza siempre los recursos que la empresa ha puesto para el almacenamiento. Y no solamente pueden ser físicos, sino que pueden ser virtuales. La nube, las cuentas de Drive o de Office 365, por ejemplo, o almacenamiento local, pues un servidor NAS que tenga la empresa. Pero no andar yo con mi pendrive por todos lados, ¿cierto? No, eso es lo que te dice esa política. Entonces, es una política que puede ser para todos, ¿cierto? Perfecto. Y cae de cajón para la empresa JetBlack. La segunda, mira. Consejo de política. Dice, si vas a intercambiar información confidencial con clientes proveedores, es recomendable que utilices una herramienta para cifrar la información o esteganografía. ¿Ya? Algo tan sencillo como un fichero comprimido con contraseña. O sea, partamos de la base que basta que un archivo raro sí que le ponga cifrado, aunque no es muy fuerte el cifrado, pero ya está cifrado, ¿cierto? Ya por lo menos está con una contraseña ese archivo. ¿Cómo están mandando los documentos hoy día a los bancos, las cartolas, cuando llegan a tu correo? Dice, este archivo viene cifrado y para poder abrirlo debe tener debe usar estos números de su root. Sí. ¿Cierto? Ya no vienen así abierto a que tú lo puedas ver y abrirlo directamente, sino que hoy día está mandando información cifrada. En algunos casos te dicen, ábrelo con su clave de coordenadas el archivo. Algunos bancos están trabajando así. Te mandan una cartola con información, pero te la mandan cifrada. ¿Ya? Para evitar, dicen, las miradas indiscretas o que te abran el correo si tú dejas tu sesión abierta y alguien lo vea y puede abrir un archivo que no corresponde. ¿Ya? Siguiente, mira política o consejo de política. Si vas a deshacerte de un portátil, un PC, un disco duro o cualquier dispositivo de almacenamiento, utiliza el borrado seguro. Y esto se entiende también cuando tienes que dar de baja un equipo. ¿Ya? Por ejemplo, la Fuerza Armada, me tocó ver cómo trabaja, en este caso en Chile, cuando un equipo lo dan de baja de una oficina, en la Fuerza Armada, no lo regalan, no lo botan, sino que le hacen un borrado seguro. ¿Qué significa eso? Que los discos duros los destruyen. Los destruyen. Tú podrías tomar un computador que te lo regalen de la Fuerza Armada, pero viene sin disco duro. ¿Ya? Hay empresas que hacen lo mismo, hacen un borrado seguro, destruyen los discos duros o lo hacen con un borrado de alto nivel, que hay una empresa en Chile que se llama Kepler, que lo hace, Kepler.cl, y así como te puedes recuperar información, te hacen un borrado seguro para que sea imposible volver a recuperar un dato con alguna herramienta de algo que se dio de baja. Esto también es aplicable, dice, si el equipo de otra persona o tú vas a utilizar el equipo de otra persona. Se hace mucho, ¿ya? Se hace mucho esto. Por ejemplo, a mí me tocó ver borrado seguro Movistar todos los años dona equipos que vas dando, no los da de baja, no están malos, sino que va renovando y los dona a colegios de escasos recursos, computadores, routers, switch o equipamientos que ocupan para colegios que tengan carreras asociadas al área de telecomunicación o equipos, como digo, de escasos recursos que regalan computadores. Pero ¿qué haces con ellos? Como son equipos que lo usaron un año o menos de un año, no te lo entregan con información, se hace un borrado seguro. ¿Ya? Y ese borrado seguro se llama de alto nivel, por lo tanto es imposible volver a recuperar los datos. Un borrado seguro, chiquillos, para que lo entiendan, significa dar formato 38 veces seguida a un dispositivo. Si por ejemplo tú quieres, no sé, pues quieres regalar el pendrive o disco duro que tú quieres a tu hermano. ¿Sabes? Te voy a regalar mi disco duro, pero te lo voy a regalar formateado. ¿Tú cuántas veces lo formateas para entregárselo limpio? O un teléfono, si lo quieres, quiero regalar el teléfono a mi mamá, que uso yo. ¿Cuántas veces lo formatearían?
¿Una vez basta? No. ¿2 veces? Un formato seguro es formatearlo 38 veces una tras otra, una tras otra, una tras otra. Y en la vez número 39 ya la información es ilegible. Si tú lo formateas una vez, los clústeres son recuperables y tienes un porcentaje de éxito de un 75% de recuperación de los datos con software, con herramientas como Recuba, que es un programa de recuperación de información. Y a nivel de hardware puedes recuperar hasta el 95%. O sea, para evitar la recuperación ya de todas formas de los datos, 38 veces formatear. Formatos de bajo nivel, ideal y de formato lento. Pero hay algún programa, por ejemplo, que te hace el formateo automáticamente, todo eso tiene que ser manual uno por uno. Es que te lo hacen automáticamente, tú programas, quiero 38 veces el formateo. Y te lo hacen. ¿Ya? ¿Qué significa eso? Que, como digo, 38 veces es la forma ya exacta de poder borrar definitivamente un clúster de un disco duro, cuando se almacenan datos. Ya no es recuperable. ¿Ya? Es sobreescribir, 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 sobreescribir tantas veces hasta que ya no se puede recuperar el voltaje que está almacenado. ¿Ya? Si tú formateas una vez es recuperable, 2 veces también, 10 veces es recuperable. Con software, 75% de probabilidad de recuperar los datos formateados. Con hardware, 95% de probabilidad de recuperar los datos formateados. ¿Ya? Claro. Así que se puede recuperar, sí, vos, perfecto. Mira, herramientas que recuperan datos, aquí hay una. Recuba. Acá no estoy mirando. Ahí está, Recuba, que tiene su versión hardware y su versión de pago y te permite recuperar, ¿cierto? Dice 95% de éxito en recuperación. ¿Ya? De todo tipo de dispositivos de almacenamiento, pero se entiende que tiene que estar formateado más de 38 veces para que no pueda hacerse. ¿A qué se refiere eso? Que cuando tú tomas tu disco duro, tienes que hacer esto, formatear, ¿ya? Dar formato 38 veces una tras otra, una tras otra, una tras otra, ¿ya? Una tras otra. ¿Pero en qué modo? No rápido. No. Tiene que ser modo lento. Por lo tanto, un formato podría demorarse 30 minutos o más tiempo en un disco duro, así que el tiempo de formato de 38 veces podría ser un día y medio, 2 días, una tras otra. Tú manualmente lo puedes hacer, ¿cierto? Claro. Tienes un disco duro conectado, ya, formato lento. Lo vas a dejar terminado, ya, otra vez, otra vez, otra vez. ¿Ya? Y así lo vas formateando. Y esa forma ya es irrecuperable ese dispositivo. O sea, no te queda no usable, lo puedes usar, pero los datos no los puedes recuperar. Ni aunque sea software Recuba te lo hace. Eso es un borrado seguro. Pero Y ahora, ¿sí? el formateo tiene que ser seguido, por ejemplo, si uno agarra y quiero recuperar los datos de una formateo como hace varias carreras. Tiene que ser uno, no puedes meterle datos en el proyecto. Significa, oye, ¿saben qué? Este disco duro lo quiero hacer un borrado seguro. Lo conecto, forma externa, por ejemplo, formato 1. Terminó un formato, el otro al tiro. Y el otro, el otro. No puedes sacarlo, usarlo, después borrarlo, no puede tener ingreso de información, ni de datos, ni tampoco egreso de datos ni información. Tienes que dejarlo 38 veces hacer eso. Debe ser continuo. Continuo. Por eso te digo, lo puedes hacer manual. Yo puedo usarlo, hacer manual este proceso, o ocupar herramientas que me hagan un borrado con algoritmo seguro. Que lo hacen, te lo automatizan. Y lo tienes como 2 días ahí, ¿cierto? Borrando, borrando, borrando. ¿Ya? Y por eso te digo, el recuperar información se puede siempre y cuando no se haya hecho este proceso, ¿ya? De bajo nivel. Empresas que te recuperan, pues mira, no sé si vieron Kepler. Sí, claro, no. Kepler te hace las dos cosas, te recupera y te borra, elimina en forma segura. Y te cobran por las dos cosas. ¿Ya? Ahí te hablan, ¿cierto?, de los servicios que tienen. Respaldo de datos, recuperación de datos, destrucción activa. Entonces te hacen desde recuperación de datos hasta borrado seguro. Ahí está. Recuperación, análisis forense, destrucción de activos estratégicos. ¿Ya? Es lo que estamos nosotros mencionando. ¿Qué sería el borrado seguro? ¿Cierto? Y te habla. Mira, justamente al terminar dice la vida útil de una cuenta de equipo, necesario de hacer de forma segura. Y ahí te explica. Hay una norma que está, que la creó el Pentágono. Defensa. ¿Sí? El Departamento de Defensa de Estados Unidos creó este procedimiento de borrado seguro. Ellos
comenzaron con los cintas en los inicios de los años 60 y lo patentaron y este es como el estándar que usamos. Hay dos estándares, que usan el pentágono y uno que se llama borrado por degaussing, que es otro sistema físico de hacer romper los discos duros, ¿ya? Físico. Que se le pasa casi como un clavo así, que lo destruye y quiebra por la mitad. ¿En serio? Sí, físico, destrucción física. Y esta es destrucción lógica. ¿Ya? Este es, hasta la fecha es el mejor procedimiento para asegurar el borrado de los datos. El de los cuál era? El de las 38 veces. ¿Ya? Esa es la norma. La de 52, 20, 22. Y el otro, el borrado por degaussing, habla de que es un borrado físico, ya físico, en el cual se puede magnetizar, se les pasa luz ultravioleta, y la ultravioleta, estando presente más de 60 segundos, te borra definitivamente todo el almacenamiento. Y además te borra y te destruye el disco. O sea, no solamente te borra, sino que no se puede usar. ¿Ya? No se puede recuperar. Entonces hay dos tipos de borrado. ¿Ya? Y esas son las normas que se utilizan para este tipo de borrado. Se puede comprar disco usado y no sabe estas cuestiones, por ejemplo, con el Recoba pueden recuperar información. Y ha pasado discos, información de las tarjetas. equipos que se han dado comprado, así como teléfonos celulares de segunda mano, computadores que se han de baja, se ha podido recuperar información crítica. Se puede. Entonces, hay empresas que hacen esto. Tú le mandas tu equipamiento y ellos se encargan de hacer tu borrado seguro. ¿Tú le quieres decir, quieres que se borren y ser reutilizados los equipos o quieres que se borren y se destruyan los discos de almacenamiento? Ahí viene el tipo de algoritmo o tipo de protocolo que se usa. ¿Ya? Lo que se explica por ahí. ¿Ya? Así que ahí está la empresa, ¿cierto? Kepler, que hace las dos cosas. Así es la cosa, pues. Hemos vivido una mentira. Borrado seguro, ¿cierto? Vamos con la Cuarta. cuarta. Ten cuidado con que utilice dispositivos USB de fácil perderlo, que se puede Esto tiene que ver con el cifrado. Dice, ten cuidado cuando utilices dispositivos USB, ya que es fácil perderlo y puede ser sustraído. ¿Ya? Hay sistemas de cifrado. Windows tiene uno, ¿cierto? Que se llama BitLocker, que te permite cifrar tu dispositivo de almacenamiento externo. ¿Ya? La herramienta BitLocker es una de ellas. Así que cada dispositivo que yo conecto lo puedo cifrar y que solamente lo puedo abrir en el equipo que fue conectado. Para dispositivos externos, por ejemplo. Oye, tengo un PT que se me perdió, nadie más lo puede abrir, sino que solamente del equipo que lo conecté, porque le generé una llave cifrada para poder abrir. Ahí está BitLocker. ¿Han usado la herramienta BitLocker? No, pero hoy escuché a alguien que tuvo un percance mientras estaba haciendo la práctica. Que le había llegado un computador, pero tenía un BitLocker. BitLocker, claro. La herramienta de Windows incorpora para poder ser cifrado del dispositivo de almacenamiento. Se puede jugar, bueno, con el fin de que si me roban un dispositivo de almacenamiento, obviamente no sea legible la información que está dentro. Ese es como el objetivo final. Especialmente con dispositivos externos, ¿no? USB o memorias flash, ya que cifrado no se puede leer el contenido y la única forma es hacer un formativo para, pero ya lo pierde el contenido que trae, a no ser que lo mande a empresas como Kepler y te recuperen los datos, pero a un costo igual alto. Otra política que aparece, si dispones de algún dispositivo como un disco duro externo, ¿cierto? Hacerle copias de seguridad. Esta es una forma también que es de destruir la información. Muchas personas y en muchas oficinas que todavía se usa el papel lo botan a la basura arrugándolo, Sí. ¿cierto? Y a veces hay información confidencial. Yo me he dado cuenta en los cajeros automáticos esto. La gente va a ver su saldo, imprime su saldo de su cuenta y el papelito, ¿qué hace con él? Lo arruga y lo bota en el mismo basurero. Ya hay una técnica que se llama como trashing, que es como ir a escarbar la basura. Hay gente que se dedica a eso, a escarbar la basura técnicamente y te busca información de esos boletos vouchers que entregan los cajeros. Y viene tu número de cuenta, el saldo que te queda. Y por ejemplo, yo podría, mira, el saldo como delincuente. Fuiste al cajero, te estoy mirando, te hice un seguimiento. Si veo que el saldo, porque dice saldo y saldo actual y saldo que queda pendiente, fue, no sé, de 200.000 pesos, significa que tú sacaste 200.000 pesos que llevas en el bolsillo y los llevas en este momento ahí. ¿Sí? Directo para asalto, sé que llevas plata. ¿Ya?
¿Cómo saben ustedes, cómo han visto tanto salto que hay hoy día de robo, hay gente que extrae plata del banco, vale millones? Por lo mismo. Por lo mismo. Entonces, se recomienda, hay una máquina destructoras de papel que las Sí. muele y las corta para evitar que sean legibles. Es una buena formación, aunque no parezca, aunque no lo crean, mucha gente saca información de eso. ¿Qué hacen ustedes con sus boletas de pago de cuenta cuando no las usan? ¿Las rompen? ¿Las botan en la basura? ¿Las queman? Hay gente que la anda buscando en la basura también, lo mismo, las busca porque hay información personal, ¿ya? O privada de los usuarios. ¿Ya? Hay que destruir la información. Otra política, veamos. Bueno, contraseña robusta. Cuando hablamos de contraseña robusta, ¿cierto? Que sean con valores o caracteres alfanuméricos que tengan un rango adecuado, que cambien constantemente y que mantengan una regla que no sea palabras claves que tú conozcas. ¿Ya? Se recomiendan frases de canciones, no sé, cosas que sean difíciles y no sean personalizables y que identifiquen a quién, de quién es la regla. Siguiente. El husmear. Mucha gente anda, ¿cierto? Cuando se aleja del puesto de trabajo anda mirando qué es lo que tiene en pantalla. De hecho, por esos protocolos como SSH que pasan delante de tiempo y bloquean los equipos para evitar el acceso remoto. ¿Ya? Y aunque no parezca extraño, a veces en los lugares que tú crees más seguros hay gente, compañeros de trabajo que solo están analizando información. ¿Ya? Los mismos compañeros de carrera a veces pueden espiar tu información. Otra política, esto, los papelitos, los post-its que pegan en las pantallas. ¿Qué pasa con eso? Dice, mantén tu mesa limpia de papeles y no deje información confidencial. No ande pegando claves, ni direcciones, ni datos en los escritorios. ¿Ya? Vaya a cualquier oficina y haga ese experimento. ¿Qué tienen pegado con los post-its, los famosos adhesivos? Clave, información, datos, ¿cierto? A la vista. ¿Ya? A la vista. Cuando usen equipos tanto personales o de la empresa y se van a hacer conexiones hacia sistemas, en este caso corporativos, y va a ser en lugares públicos, use sistemas cifrados, use VPN, ¿ya? VPN, use filtro de privacidad para la pantalla, o sea, todo lo que sea tanto físico como lógico para evitar que estén viendo lo que usted está digitando, lo que está viendo en su video, ¿ya? Lógico me refiero al VPN y sistemas de cifrado o algoritmos de alto nivel. Y en el caso de físico hay unas pantallas de privacidad para los teléfonos que son láminas que se pegan, etc. Evitar que se vean de alguna forma. No siempre el ataque es capturar o iniciar la red, puede ser observando y mirando lo que hay alrededor. Si va a usar, por ejemplo, mismo redes inalámbricas públicas, use redes virtuales privadas, VPN, ¿ya? Cifrados. Nunca lo haga en redes públicas sin seguridad. La VPN. Y eso caería para sucursales, por ejemplo, de la empresa. Siempre el sentido común y el olfato que uno dice, ¿sabe qué? No estoy seguro. Ese sentido que hay es lo mejor. ¿Ya? El eslabón más débil de la ciberseguridad siempre es el factor humano, las personas. Y cuando tú tengas la duda, digas, ¿sabes qué? Sentido común, si veo que hay un equipo que está con la pantalla desbloqueada, lo bloqueo, pues es sentido común. Si veo que un dispositivo no tiene contraseña, le pongo contraseña, es sentido común. Esa es la mejor forma de evitar todos estos riesgos que puedan surgir. ¿Ya? Y son cosas sencillas y fáciles que toda persona podría hacer. Pero ahora esto hay que concientizar, como les decía. ¿Cómo llevar esto que las personas no entiendan que ocurre constantemente? ¿Ya? Ahí tenemos ejemplos y estas mismas políticas les pueden servir para el caso que hay que ver o trabajar. No sé si les queda duda. No, claro. Ya. Es lo que hay que hacer para esta evaluación. Queda bien claro. Ya, perfecto. Les quise grabar el video con el ejemplo.